no creo que hay otro lugar en el que por lo menos a mí me gustaría estar. Yo quiero estar aquí, hermanos, adorando al Señor con el pueblo de Dios. Así es. Bien, pues nos restan de la parte que es mi responsabilidad, nos restan los versículos 14, 15, 16 y 17 y para allá iremos en esta noche. Vamos a leerlo una vez más. Segundo libro del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo número 3, versículo número 14. Capítulo 3, versículo 14. Segundo libro, la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice la palabra de Dios. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias, Padre, queremos darte en esta noche por tu misericordia manifestada en Jesucristo para con nosotros. Y nosotros queremos pensar precisamente en lo que hemos cantado en esta noche. Señor, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En eso queremos concentrar nuestro pensamiento. Y queremos colocar nuestra fe en la roca de la eternidad, para que podamos edificar de una manera segura, que cuando llegue, Señor, la lluvia, cuando llegue el viento recio, cuando llegue la tempestad, nosotros podamos resistir, porque nuestra casa está sobre la roca. Queremos en esta noche reconocer que somos tu pueblo, que somos ovejas de tu prado, y que tú eres, oh Padre Celestial, quien nos guía a los pastos verdes para que podamos alimentarnos con tu palabra, porque tú eres nuestro pastor. Y tú dices, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que queremos oír tu voz y seguirte. Queremos oír la voz de nuestro pastor celestial e ir con seguridad en estos valles, en estas montañas que nos han tocado vivir en estos últimos días. Queremos decir junto con David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Infúndenos, Señor, el aliento de tu presencia por medio de tu palabra. Por Cristo, nosotros lo pedimos y por Él damos gracias. Amén y amén. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Inicio del versículo número 14. Esas son las palabras en las cuales nosotros nos vamos a concentrar en esta noche. Persistir o permanecer, como podría ser la otra manera, o permanece, como podría ser la otra manera de traducir el verbo que el apóstol Pablo usa ahí en el texto griego, es lo contrario a abandonar. Es mantener la posición. Por tanto, persistir en lo aprendido es contrario a apostatar de lo aprendido. Permanecer firmes en la verdad es el espíritu de la carta.
Eso nosotros lo mencionábamos anoche. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de valentía. Participa de las aflicciones por el Evangelio, dice el apóstol Pablo también a Timoteo, también nos llama a Dios a nosotros a participar de las aflicciones por causa del Evangelio. Retén la forma de las sanas palabras, guarda el buen depósito. Todas las exhortaciones o la mayoría de las exhortaciones en la carta es a persistir en algo que se había recibido. La manera de mantenerse obediente a Dios es manteniéndose en lo que Timoteo había aprendido del apóstol. La alternativa para Timoteo era abandonar el Evangelio, el contenido de las Escrituras, e ir detrás de las vanas palabrerías y las fábulas que van a aparecer en el capítulo número 4. Esas son las únicas alternativas a la verdad. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido, le está diciendo, no optes por las otras alternativas. Pablo usa varias frases en esta carta que nosotros podríamos considerar que son sinónimas. Por ejemplo, el Evangelio, las sanas palabras, el buen depósito, la palabra de Dios, la palabra de verdad, la verdad, mi doctrina, las Escrituras, la palabra, la sana doctrina, la fe, la predicación. Como usted me está mirando con cara de medio incrédulo, que pensando que eso no está ahí, voy a decir los versículos. El Evangelio, capítulo 1, versículo número 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de mí, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Las sanas palabras, capítulo número 1, versículo número 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Es lo mismo que Evangelio. Versículo número 14, el buen depósito. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Capítulo número 2, versículo número 9. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Capítulo número 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Capítulo 2, versículo número 18. Que se desviaron de la verdad. Versículo número 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad. Capítulo número 3, versículo número 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Capítulo número 4, versículo número 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mi doctrina, capítulo número 3, versículo número 10. Usted recuerda que veíamos eso anoche. Mi doctrina es el contenido del Evangelio, es el contenido que él predica como verdad, es la verdad del Evangelio, pero tú has seguido mi doctrina. Las Escrituras, versículo número 15 y versículo número 16 que vamos a ver hoy, no lo vamos a leer, lo vamos a leer más adelante. Capítulo número 4, versículo número 2, que prediques la palabra. Capítulo número 4, versículo número 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Capítulo número 4, versículo número 7, refiriéndose a la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La predicación, capítulo número 4, versículo número 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación.
Si fuéramos a resumir todo esto en una sola palabra, bajo un solo concepto, bajo un solo término, ese término debería ser la verdad. Entonces así podríamos decir que el Evangelio es la verdad del Evangelio de Dios, que las sanas palabras son la verdad, que el buen depósito es la verdad, que las palabras de verdad son la verdad, que la sana doctrina es la verdad, que la palabra es la verdad, que la predicación aquí es la verdad. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, lo que le está diciendo es, mantente firme en la verdad apostólica. Una verdad que no es creada por Timoteo, ni por el Imperio Romano, ni siquiera por el mismo apóstol, ni por las nuevas corrientes culturales que estuviesen rodeando a Timoteo. Es una verdad que está registrada en las Escrituras, es una verdad revelada, es una verdad inspirada por Dios. Así que la cuestión aquí es, decide mantenerte firme en la verdad de las Escrituras, que es la única verdad verdadera. Así que, hermano, la cuestión aquí es, ¿verdad o no verdad? Esa es la cuestión. La lucha es contra el relativismo inmoral que ha estado latente, hermano, en toda la historia humana. La negación de la verdad de Dios no es un asunto nuevo. Ay, están negando la verdad de Dios. ¿Qué locura más grande está cometiendo el mundo? Hermano, eso es viejísimo. Los hombres han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Timoteo tenía que ser fiel a la verdad de Dios en los días que le había tocado vivir. Hoy es nuestra responsabilidad ser fieles a esa misma verdad. La misma verdad que tenía Timoteo es la misma verdad que nos toca a nosotros ahora predicar, vivir y defender en un contexto de apostasía agravado. Es la única diferencia. Para nosotros las Escrituras son la medida de todas las cosas. Autoridad suprema en todo aquello a lo que las Sagradas Escrituras se refiere. El eje sobre el cual gira toda nuestra existencia y la existencia de la historia humana tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Como decíamos anoche, la historia humana no la dirigen los hombres, ni las corrientes económicas, ni políticas, ni militares, nada de eso, ni las ideologías. La historia humana está bajo la programación de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, la historia no tuviese sistema operativo. La palabra de Dios es el sistema operativo de la historia. La creación es por la palabra de Dios. Y el devenir de la historia es por la palabra de Dios. Esto nos ayuda, hermanos, a entender con mayor luz cuando Pablo dice aquí a Timoteo que se concentre en la palabra de Dios y que predique la palabra de Dios y que se mantenga firme en la palabra de Dios. Ahora, la verdad, hermanos, no es solamente un asunto, nosotros aferrarnos a la verdad, no es un asunto meramente intelectual. El apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo cuando Timoteo está en Éfeso. Es en Éfeso que Timoteo recibe esta carta. Algunas décadas después que Pablo muere, Juan el apóstol le escribe otra carta a esta iglesia. Y el reclamo de Dios a la iglesia de Éfeso, ¿usted lo recuerda cuál es? ¿Usted recuerda? Que habían abandonado su primer amor. Aunque él le dice, pero ustedes tienen la verdad ahí.
a la mano, a tal punto que si cualquiera dice, llega donde usted y dice, yo soy apóstol, ustedes lo denudan de una vez, usted no es apóstol, nada. Porque tenían un claro conocimiento doctrinal. Pero la verdad, hermanos, a nosotros no nos afecta solamente a nivel intelectual. La verdad es un asunto también que amarra nuestros afectos. Y debe ser así. Por eso en el capítulo número 1, versículo número 7, usted recuerda cuando dice el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso también el amor debe de ser perseguido. En esta misma carta Pablo se lo dice a Timoteo, pero mire el versículo número 13, retén del capítulo 1, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Nosotros no podemos simplemente ser cátedras andantes de conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico es para amar a Dios y para amar al prójimo. En el capítulo 2, versículo número 22, dice el texto, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor. Capítulo número 4, el versículo número 8. Dice el texto, allá cuando Pablo está diciendo de que ha terminado la carrera, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero nosotros amamos su venida porque amamos al que viene. Sí. No es a veces como muchos muchachitos que saben que siempre le llevan bolones, que estoy esperando lo que llegue. Porque aman los bolones. Pero nosotros amamos su venida porque amamos al que viene. Ahora, hermano, ¿qué tiene todo esto que ver? ¿O qué tiene que ver este elemento del amor con la apostasía? Bueno, hermano, todo. Todo, porque la apostasía no es solo una desviación conceptual de la verdad de Dios. La apostasía es también una desviación de los afectos del ser humano. El que se desvía de la verdad deja de amar a Dios. Para amar otra cosa por encima de Dios. Permítame 2 ejemplos tomados de aquí mismo de la misma carta. En el capítulo número 4, versículo número 10, este versículo no ha querido abandonarlo, hermano. Siempre anda persiguiendo. Capítulo 4, versículo 10. No sé qué fue lo que Demas le hizo a ustedes. Pero dice aquí el versículo número 10 del capítulo 4. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Entonces mire aquí que Pablo no dice, Demas abandonó la verdad. No, usa un término equivalente. ¿Cuál? Que ama este mundo. Amar este mundo es precisamente apostatar. Es amar a alguien por encima de Dios o a algo por encima de Dios. La palabra mundo ahí no es cosmos, sino la palabra que en el Nuevo Testamento se traduce como siglo presente, la corriente de estos días. Entonces está diciendo, Demas ha amado la corriente actual, se ha ido tras la corriente de este siglo. Y el segundo ejemplo, un poquito quizás más complejo, tiene que ver con el capítulo número 2. Y ustedes saben, el inicio del capítulo número 3, ustedes saben que este capítulo, el inicio del capítulo número 3 es el telón de fondo para los versículos que estamos estudiando. Del versículo 2 al 4 está la descripción de los hombres de los últimos días, lista que hemos leído también ya varias veces. Si usted se da cuenta por la manera en la que comienza la lista en el versículo número 2 y cómo termina en el versículo número 4, usted se da cuenta que el problema de la apostasía es un asunto afectivo. Dice el versículo número 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y el versículo número 4 termina diciendo entonces, amadores de los deleites, más que de Dios. Entonces, apostatar tiene que ver con amar algo o a alguien, y en este caso a mí mismo, más que a Dios. Ante esto, hermano, no hay religión verdadera, no hay verdad absoluta.
Una vez que el amor hacia usted mismo es la norma, hace imposible la convivencia. En esta lista aparece 5 veces la raíz de un verbo griego que nosotros conocemos también en español, el verbo fileo. Y la voy a mencionar porque son palabras fáciles de recordar por la raíz del verbo. Y usted sabe que este verbo en el Nuevo Testamento se traduce también por amar. Y uno puede darse cuenta, hermanos, que es lo que Dios nos está diciendo aquí de los hombres de la última generación, los hombres de los últimos días, de los últimos tiempos, que los hombres van a estar buscando la verdad dentro de ellos mismos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, la verdad, Timoteo, está fuera de ti, está en un libro, está en las Sagradas Escrituras. Mi hermano, ya no importa la revelación, ya no importa la ciencia, ya no importa la razón, ya no importa el sentido común, como también decíamos anoche, solo importa lo que el individuo crea de sí mismo. No se puede decir en ese contexto sea verdad o no, porque no existe la verdad, tampoco va a existir la mentira. Es la autopercepción y punto. Ahora, las 5 palabras que tienen como raíz el verbo fileo aquí en esta lista, arranca con la número 1, que bien está traducida aquí como amadores de sí mismo, philautoi, donde ellos están centrados en sí mismos. No hay manera de que estas personas puedan ver hacia otro lado. El egoísta se convierte en la regla de autoridad para sí mismo. Lo que lo domina es el amor a sí mismo. Eso es lo que va a hacer que los días sean peligrosos, dice el apóstol Pablo. Es la vieja mentira de seréis como Dios. La otra palabra que le sigue con la raíz del verbo amar está traducida en esta lista como avaros, pero es la palabra filargiria. Muy bien traducida en el capítulo número 6 de la primera carta, donde dice amor al dinero, que es la misma palabra que está aquí traducida como avaros. Y la razón por la que las personas van a amar el dinero por encima de lo que sea es porque se aman a sí mismos. Porque el amor a sí mismo es como la proclamación de su autoexistencia. Y el amor al dinero es como si fuera la proclamación de la autosuficiencia. Es la deificación, la divinización del yo. Y la tercera palabra aparece más adelante en el versículo número 3, cuando dice al final que serán aborrecedores de lo bueno. Ahí es una palabra un poquito más compleja, es afilargatoi. Y en el sentido de lo negativo, filo en el medio, y agatoi, que significa bueno. Y la idea es que no van a amar lo bueno. No pueden amar lo bueno. Y aquí entonces está traducida como aborrecedores de lo bueno, que también podría ser traducida como enemigo de lo bueno. Uno no se lo puede imaginar, hermanos, que nosotros lleguemos a un estado de descomposición tan profundo. El profeta Isaías lo había dicho. A lo bueno van a llamar malo y a lo malo van a llamar bueno. Y aquí está diciendo Dios, es que no van a poder amar lo bueno. Y luego entonces, en el versículo número 4, aparece 2 veces otra vez la raíz del verbo fileo, cuando dice, la Reina Valera solamente traduce uno, cuando dice traidores impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, filedonos o filédonos, amadores de los placeres, serán hedonistas. Y la otra palabra que sigue ahí es filoteos, pero con una negación delante, donde dice el texto, ellos van a ser amadores de los deleites, pero no van a ser amadores de Dios.
Entonces la desviación tiene que ver con todo, intelectual y afectiva, es todo una separación de Dios. Así que, hermano, la apostasía es la manifestación final del odio que el hombre siente por Dios. Un odio tan grande que si pudiera subir al cielo y ponerle una escopeta en la cara y dispararle, le dispara. Pero como es imposible hacer eso, igual como Satanás, el odio le cae con lo que le siguen. Como no puede perseguir a Dios, va a perseguir a los que le representan. La apostasía es la expresión final del desprecio que el ser humano tiene por Dios. Del otro lado, entonces, el Señor Jesucristo dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios es un asunto que debe de amarrar nuestros afectos, porque el Señor está diciendo, la persona que oye mi palabra, la persona que me sigue, la persona que me obedece, ese es el que me ama. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese amor, Timoteo, hacia Dios? Es persistiendo en la verdad de Dios, es sosteniéndote en la verdad de Dios. Y nosotros debemos persistir en lo aprendido en las Sagradas Escrituras, porque solo ellas nos revelan a Cristo. Mire cómo lo dice el versículo número 14 y 15. Dice, pero persiste tú, o tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El mandato, hermano, es aquí, es el único mandato del versículo número 10 hasta ya el 17. Persistir, no hay más, en esta sección. Entonces, esta es la bisagra entre el seguir el buen ejemplo y seguir siendo fieles a las Sagradas Escrituras. La palabra que está traducida aquí como persistir es una palabra muy común en el Nuevo Testamento, pero es una palabra de uso preferido por el evangelista Juan. Aquí está traducida como persistir, pero también se traduce como permanecer. Si usted ha leído los libros de Juan, usted va a encontrar que él repite continuamente la palabra permanecer. Continuamente. Así que persistir aquí es el mandato a mantenernos firmes en la verdad. Persiste en las Escrituras. La permanencia debe de ser en lo que había aprendido del mensaje apostólico. Esto nos deja ver que Timoteo no debía someterse a ninguna novedad. Tenía que persistir, estar firme en el terreno de la verdad bíblica, aún, hermano, cuando eso representara un alto precio a pagar. Note también aquí que dice el texto, tú debes persistir en lo que has aprendido y te persuadiste. Timoteo estaba consciente de que esta era la verdad. La verdad del Evangelio había sido presentada con tanta claridad ante los ojos de Timoteo que él estaba persuadido de que esa era la verdad. De que ir contra eso era ir contra la verdad. Era ser deshonesto intelectualmente, era ser deshonesto a su corazón, era ser deshonesto a su conciencia. Y la Sagrada Escritura nos dice que el ser humano, en su odio a Dios, es deshonesto con Dios, habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios. Hermano, nadie podrá alegar ignorancia delante de Dios. Eso se puede hacer aquí delante de usted. Pero nadie podrá alegar ignorancia delante de Dios en el juicio final. Estar convencidos y persuadidos del Evangelio es la verdad. Es la única manera de nosotros permanecer firmes en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Ahora, Pablo vuelve a mencionarle otra vez lo de los maestros. Y aparece el verbo saber aquí, que luego se va a repetir, dice el versículo número 14, sabiendo de quién has aprendido. Y aunque nosotros hablábamos algo de esto ayer, hablándolo de seguir
Un buen ejemplo, el apóstol Pablo lo repite, y si él lo repite, pues le hacemos caso y lo repetimos nosotros también. Y como yo me llamo Pedro, y Pedro dice en una carta, para mí no es molesto repetir la misma cosa, de cuñado, de tocayo, ¿verdad? Pues repetimos la misma cosa. Ahora, hermano, el punto aquí tiene que ver con las personas, sabiendo de quién has aprendido. Note, contenido y personas que habían formado el sistema de valores de Timoteo. Loida, Eunice, su abuelita y su mamá y el apóstol Pablo le habían enseñado a Timoteo la importancia de la integridad y la importancia de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es el requisito sine qua non para nuestra relación con Dios. Hoy día, hermanos, la mayoría de las influencias para los jóvenes, sobre todo, formadoras de cultura y para muchos viejos, y si usted no se considera viejo, a lo mejor es porque no lo es, ¿verdad? Los mayores formadores de cultura en nuestros días son las series de Netflix, Hollywood, un paquete de antihéroes exhibiendo pistolas, dinero y sus actos inmorales, y todos los muchachitos quieren hacer lo mismo. La formación de cultura de nuestros días es la exaltación de lo prosaico. El otro día voy a ver la vieja mía, mi mamá, y mi mamá, como está ahí en la casa, ahí solita, ve mucha novela y mucha noticia. Ya para los días del COVID vieja no vea noticias. Al tiempo del COVID no vea noticias, hágame el favor. Y estamos ahí en la noticia del mediodía, y la joven que está transmitiendo la noticia, una joven muy elegante, muy bonita, todo eso que uno se da cuenta que fue a un colegio caro, que fue a una universidad cara, por toda la forma, y ella estaba haciendo la transmisión desde la 42 del Capotillo. Y la vieja mía, que no entiende nada de eso, me dice, ¿qué es eso de la 42? Y yo entonces me voy a esmerar para darle una explicación. Digo, vieja, esa es la exaltación del deterioro. Me mira raro. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, muchacho? Digo, sí, vieja, esa es la exaltación del deterioro. Mire, eso ahí en esa calle, ahí se bebe romo, ahí hay droga, ahí hay muchachos que no van allá a la escuela, ahí hay reggaetoneros, ahí hay demboceros, ahí hay de todo. Pero ella, que fue a una universidad cara, y en otro tiempo la hubiésemos exaltado y la hubiésemos reconocido y hubiésemos dicho, wow, qué esfuerzo, ahora ella, para que la puedan ver, tiene que ir ahí. ¿Usted sabe qué es eso, vieja? La exaltación de lo prosaico y el deterioro. Quita eso, que yo no entiendo de lo que tú estás diciendo. Y yo me fui porque, voy a seguir. Esos son los nuevos formadores de cultura. Eso es lo que está formando el pensamiento y la cultura de nuestro día. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, recuerda de quién y qué. Recuerda qué tú aprendiste y recuerda de quién. O sea, fueron personas que te enseñaron el contenido bíblico y te ejemplificaron el contenido bíblico. Esas deben de ser tus mayores influencias, deben de seguir siendo tus mayores influencias, de quién has aprendido y qué has aprendido. De ahí vinieron tus convicciones. Ahora, el conocimiento de la Sagrada Escritura, hermano, debemos ser expuestos lo más temprano posible. Mire, Satanás no tiene edad para destruir. No, Satanás quiere matar a los niños en el vientre. Hermano, es que es homicida desde el principio, dice el Señor. Usted no se imagina todo lo que él está pensando contar de matar. Se deleita en matar. Si hablar mentira y matar, cuando él hace eso, no lo aprendió de nadie. Es de él. Dice el Señor, cuando habla mentira, es que le sale de él. No fue que alguien le dio un ejemplo, que le dijo, habla una mentira. No, que él sale de él. Porque cuando el hombre pecó,
Pecó sobre la base de una tentación externa. Ahí él. Viene de él, se deleita en matar. Así que a la gente nosotros tenemos que poner a la palabra de Dios desde el momento más temprano posible. Por eso dice el texto, versículo número 15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Hay que decir, hermano, que no todos hemos tenido el privilegio de ser influenciados por las escrituras desde las primeras etapas de nuestras vidas. Claro, esto no debe desanimar a nadie que esté aquí. Si ahora es el tiempo en que usted tiene para exponerse a la influencia de las Sagradas Escrituras, ahora aprovéchelo. Hoy es su oportunidad de progresar en la concentración y el estudio y la obediencia a la palabra de Dios. Y aquí volvemos, hermanos, sobre lo mismo. Hay dos fuentes de influencia para Timoteo. ¿Cuál? Las Escrituras y la gente que te llevó a las Escrituras. Esas son las dos fuerzas mayores de formación cultural y valores para tu vida y para tus convicciones. Las dos grandes influencias en la vida de Timoteo fueron el libro de Dios y las personas de Dios que lo llevaron al libro de Dios. Eso es. Ahora, nuestro texto en la Reina Valera, que traduce desde la niñez, y nos sorprende, el texto griego nos sorprende porque no usa la palabra paidion, que es la palabra que con frecuencia uno lee en el Nuevo Testamento para ser traducida como niño. Usa una palabra que la usa Lucas en el capítulo número 1 y el capítulo número 2 de su Evangelio para hablar de Juan el Bautista cuando estaba en el vientre y de Jesús. De hecho, la Reina Valera lo traduce como criatura, la palabra brefos. La criatura saltó cuando escuchó el brefos, saltó dentro de mi estómago, aquí dentro de la barriga. Y luego Pablo la usa una única vez aquí y el apóstol Pedro lo usa también una única vez, aunque en el caso de Pedro es traducido como niño recién nacido. Desead como niños recién nacidos. Hermano, pero esto es muy temprano. O sea, Pablo está diciendo, desde que tú eras un brefos, has sabido, tú has conocido, has sido expuesto a la Sagrada Escritura en tu niñez temprana. Yo he oído, no me haga mucho caso, de madre que le ponen música a los muchachitos, así, de esa música a la que ellos quieren. Digo que funciona eso, y los muchachitos nacen Beethoven y cosas. O pues si uno le pone la Biblia en audio, puede hacer que nazca predicador también. No. Oye, ahí Salmo 23. Comienza temprano. Hermano. Pero entonces el músico sí. Pero el predicador no. No, porque debe funcionar para los dos lados. Para las dos bandas. Una cosa es clara. Debemos ser expuestos, hermanos, a la influencia de las Sagradas Escrituras lo más temprano posible. El muchachito todavía no sabe hablar. Yo no sé si es sordo, pero en hablar no tiene que saber lo que tiene que oír. Desde el tiempo más temprano posible. Ahora usted no tuvo esa oportunidad y ahora es que adolescente, aproveche su adolescencia para conocer la palabra de Dios. No, se le acabó la adolescencia, aproveche ahora la adultez para aprender la palabra de Dios. Se le fue esa también. ¿Y qué es lo que usted ha hecho en esta vida? Si usted no fue un joven de Dios, pues ahora sea un viejo de Dios. Y aprenda de la Biblia ahora. Y si se pierde la vejez, usted va a perder la vida entera entonces. Aproveche la palabra de Dios, expóngase a la influencia de la palabra de Dios, si usted quiere seguir firme, obedeciendo a Dios. Hasta el último día. Que si usted está en su casa y usted está casado y la mujer suya dice, mija, ¿por qué tú estás tan contento? Y dice, estoy pensando en la palabra de Dios. Y si un día ella le ve preocupado, ¿y por qué tú estás tan preocupado? ¿Qué fue? Hay un texto de la palabra de Dios que no entiendo. ¿Es así? Pero duérmete, mi hijo, ya duérmete. Y tú pregúntale al pastor mañana, a los ancianos, a ver, pero ya son las 2 de la mañana, duérmete. Es que sigo sin entenderlo. El propósito de la Sagrada Escritura, hermanos, es revelarnos a Cristo, dice el versículo número 15.
Las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y esto, hermano, es sorprendente porque las Escrituras en las que Timoteo fue expuesto fue el Antiguo Testamento. Y lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo es, el Antiguo Testamento te revela a Cristo. Nosotros sabemos que esto también abarca las Escrituras también del Nuevo Testamento, pero de manera específica aquí es que la ley, los salmos y los profetas hablaban de Cristo y te presentan a Cristo. Y esto es importante, hermano, saberlo por el hecho de que la salvación no es solamente por yo conocer algunas porciones de las Escrituras o conocer incluso todas las Escrituras. La salvación es por yo conocer a aquel de quien las Escrituras hablan. El Señor se lo dijo a los fariseos: ustedes andan escudriñando las Escrituras, buscando la vida eterna, y la vida eterna soy yo y ella dan testimonio de mí. Entonces es ese conocimiento de la persona de Cristo. El objetivo supremo de las Escrituras es presentar a Cristo. Si usted se pierde eso, usted se perdió el tema de la película. Y dice aquí el texto que es ser sabio para la salvación, y la misma frase nos da la idea de que no es solamente la salvación en sentido puntual, sino también en la experiencia de la salvación. La Sagrada Escritura nos da sabiduría para experimentar el poder de la salvación, que es lo que va a seguir más adelante. Las Sagradas Escrituras nos capacitan para nosotros vivir de una manera piadosa, de una manera que agrade a Dios. No se puede agradar a Dios sin la palabra de Dios. Ságase de ese sueño. Hermano, ¿cómo está su fe? Oh, muy bien. Usted está orando. Ay, cada vez que salgo de la casa, y cada vez que llego y por el camino, en los tapones, hermano. Y la lectura de la Biblia, ahí no. Ajá. Y entonces, ¿y qué es lo que usted ora? Lo que usted se imagina, ¿verdad? Porque si usted no está orando en conformidad a la palabra de Dios, yo no creo que usted le esté pidiendo a Dios lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere está en la Escritura, así que vaya a leerlo allá para que lo pida. ¿Sí? Si usted quiere orar en conformidad a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Entonces váyase a leer la Biblia para que entonces pueda orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo va a ser? Sí, así es. Entonces aquí, hermano, las Sagradas Escrituras están en contraste con, como decíamos ahorita, con las fábulas y las cuestiones de viejas y las vanas palabrerías. Tú tienes que decidir, Timoteo, si es eso que tú vas a seguir o la palabra de Dios, porque es una cuestión de origen. ¿Cuál es el origen de las Escrituras? Versículo número 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Usted ha oído eso ya muchísimas veces, que el ver que la palabra que el apóstol Pablo aquí, dos palabras griegas que Pablo usa aquí, o tres palabras griegas que Pablo usa aquí, que toda grafé es theoneustos, que viene del soplo de Dios, que viene del Espíritu de Dios, que viene de los pulmones de Dios. Es una cuestión de origen. Claro, la palabra inspirada ya establecida, nadie la puede quitar de ahí de esa traducción, ya ese término está establecido y la doctrina también de la inspiración se ha explicado ya con esa palabra. Pero aquí, hermano, tiene que ver con el soplo de vida de Dios. Usted sabe cuando Dios sopló en el hombre aliento de vida. Y dice el texto bíblico, y fue el hombre un ser viviente. ¿Usted sabe qué significa eso? Que las Sagradas Escrituras tienen el soplo de Dios y está viva. Viva, porque donde Dios sopla, ahí está su vida. Y por eso entonces que la Sagrada Escritura puede hacer lo que sigue. La utilidad de las Sagradas Escrituras. Yo he dicho a los muchachos, tengo un hermano de madre, por cierto. Hace mucho cuando yo me convertí, me dijo, eso es porque tú eres medio débil de la mente. Tú fuiste, te pusiste ahí y te dejaste convencer. Y después un día me dijo, tú ves, ya ahora él la está leyendo, gloria a Dios, pero esa vez me dijo, yo no leo la Biblia. ¿Y por qué? Porque me convierto. Oye, pues así sí.
Esto hay que leer la Biblia, termina convirtiéndose. Yo me he dado cuenta de eso, me dice, me lo está diciendo como si me estuviera diciendo un misterio, por una cosa que le dijeron, que descubrió el mundazo. Yo no leo la Biblia. ¿Y por qué? Porque me convierto. Todos los amigos míos que comenzaron se convierten. Oye, yo no leo la Biblia porque me convierto. Pero es que precisamente la Biblia es el libro de Dios y dice, es útil para. Mire, aquí uno se siente casi tentado a pensar en la revelación, la inspiración, la autoridad de la Biblia, la inerrancia, la iluminación, el canon, la sana interpretación de las Sagradas Escrituras. Pero eso sería cargar el argumento de Pablo. Pablo lo que está diciendo aquí es, las Sagradas Escrituras vienen de Dios, Timoteo. Las palabrerías y las fábulas vienen de los hombres. Tú tienes que elegir a qué tú vas a permanecer. Firme. Las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios y son útiles. Y aquí arranca lo de la utilidad de las Sagradas Escrituras. Son útiles para la doctrina, para enseñar. La Reina Valera traduce infinitivos, donde el apóstol Pablo tiene, en el texto griego, tiene sustantivos. Pero es la misma idea, dice el versículo número 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, o es para la enseñanza. Todo lo que la iglesia necesita, hermanos, para crecer, conocer a Dios, vivir la vida espiritual, está en las Escrituras. Esa es la suficiencia de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Es perfecta. Ahora dice el texto también aquí que es para redarguir. O sea, después que se presenta la verdad como es, la verdad en la palabra de Dios, y esta palabra es una palabra que no usamos con frecuencia, pero la idea es interesante. Algunas Biblias la traducen para reprender. Arguir es dar argumento de algo. Pero redarguir es mostrar que esos argumentos están equivocados. Y eso lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios reprende su argumentación para que usted se corrija. Pero se corrija en base a la palabra de Dios. ¿Eso es lo que sigue? Dice el versículo número 16, sigue diciendo que la palabra de Dios nos redarguye, pues, es útil para redarguir y para corregir. Y usted puede notar el orden lógico, o sea, se presenta la verdad de Dios, usted comienza a discutir con la palabra de Dios y la palabra de Dios le rebate los argumentos. Y usted dice, entonces, ¿ahora qué hago? La Biblia dice, ven, vamos a corregirte, ven, ponte aquí. Tú ves, esta es la línea que hay que seguir. Y dice entonces el texto, y el apóstol Pablo echa mano ahora de una de las palabras más importantes del sistema educativo griego, cuando dice para instruir en justicia. Esa palabra que está ahí como instruir, la paideia, aparece en el libro en el texto de Hebreos, el capítulo número 12, como la disciplina. Y también en Efesios está como la disciplina. Y en el caso de Tito va a aparecer de la gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, instruyéndonos, dándonos la cátedra de la formación en justicia. El sistema educativo nuestro para formar trabajadores, muchos dicen que para formar los esclavos de las industrias, etcétera, etcétera. El sistema educativo de la palabra de Dios busca que la gente esté lista para actuar en justicia. Y eso significa en santidad, de una manera que agrade a Dios, de una manera en la que Dios sea exaltado y glorificado. Y por eso entonces el versículo número 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esté aparejado para toda buena obra, para todo lo que es bueno. Porque el conocimiento bíblico, hermanos, no es para acumularse, es para vivirse. Y se acabó ahí, hermanos. Ya no sigue. Miren, hermanos, concluyendo, nuestra responsabilidad es aprender todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso es responsabilidad de los que enseñan la palabra de Dios en la iglesia. Hay que enseñar desde Génesis hasta Apocalipsis, porque toda ella revela a Cristo. Tenemos que dejarlo, hermanos, allá, aquí, acullá y allá en los mares, de tener un canon dentro del canon. Predicamos Romanos, predicamos Efesios y predicamos Apocalipsis hasta el capítulo 5 y de ahí nos devolvemos hasta la carta, las 7 cartas a las iglesias.
Hay que predicar todo el consejo de Dios si queremos edificar a la iglesia de Dios. Todo el consejo de Dios. Porque aquí es toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Hermano, solo Cristo es lo que nosotros queremos de las Sagradas Escrituras. Nosotros no somos biblioidólatras. Nosotros adoramos a Dios, pero adoramos a Dios en conformidad a las Escrituras, en conformidad a la verdad. Hermanos, si nosotros queremos ser fieles a Dios y ser luz de esperanza para este mundo, tenemos que predicarle la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Aun cuando no nos quieran oír, usted sabe que eso es lo que le hace bien. Y por eso tenemos que predicar la palabra de Dios. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a persistir en lo que hemos aprendido de tu palabra en estos días que nos han tocado vivir. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.